Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Barriga, director y productor de televisión, fotógrafo y, como se llama a sí mismo, militante de la imagen. Bienvenido, Roberto. Ahora sí, conversemos de ti. ¿Cómo nació tu amor por los medios audiovisuales? Gracias por tenerme aquí, Catalina, una vez más. Mi amor por los medios audiovisuales. Yo crecí en una familia que mi padre era médico y mi madre ama de casa, como pasaba en los años 50 y 60, pero mi hermano mayor ya era un productor de televisión destacado. Se había ido a México a estudiar, que en esa época la referencia era México. Vino y consiguió su primer trabajo en Canal 8, que es el canal más grande aquí, y desde muy chiquito a mí me llevaba al estudio. Entonces veía las luces, veía las cámaras, la cantidad de monitores que había ahí. Y yo decía, y encima les pagan a estos tipos, por eso yo haría eso gratis. Entonces quizá de ahí comenzó mi afición. Después en el colegio me fui un año a Estados Unidos y trabajé en el periódico. Tú sabes, allá en el high school, claro, en el colegio, claro, hay un periódico y comencé a tomar fotos. Entonces me enamoré de la fotografía al principio. Cuando regresé acá ya hice algunos trabajos pequeños trayendo café. Freddy Ehlers tenía un programa que se llamaba Proyecto Las Américas en los años 80 donde viajaban claro, por estos países. Claro, por supuesto. ¿Te acuerdas? Y veían las cosas que teníamos en común. Entonces ya me llevaron una vez a Venezuela, otra vez a las líneas de Nazca, me acuerdo, yo tenía 17. Eso te iba a preguntar, 17, ¿qué edad tenías? 17, por ahí no salía todavía del colegio. Entonces ahí me comencé a enamorar de las cámaras y de los medios. Entonces creo que eso fue mi primera experiencia. ¿Y cuáles fueron tus inicios ya como profesional? Como profesional me fui a los Estados Unidos y ahí hice mi BA en Texas y como tú sabes, en los últimos años, especialmente en junior y senior, tienes que hacer prácticas y tienes que hacer internships. Claro. Entonces fui a pedir un internship en ABC News, en la afiliada Canal 12, ahí de ABC, y me pusieron al principio los fines de semana. Entonces iba con las cámaras en el fin de semana. En esa época tenían unas vans y hacían muchísimas cosas live. Entonces subías la antena, me acuerdo, a 8 metros y tenías que estar ahí bien plantado con el freno de mano y tenían una estación móvil atrás, pequeña. Ajá. Entonces ahí se bajaba un camarógrafo y hacían unas cosas live. Entonces esas fueron mis primeras incursiones en la televisión norteamericana. También haciendo un poco contactos que te duran toda la vida. Claro. ¿Y tú qué era lo que cubrías? Al principio manejaba la van. Todo. No, el principio manejaba porque en Estados Unidos tú sabes apresas desde abajo. Así es, por supuesto. A mí me dijeron en el internship, verá Roberto, ¿quieres trabajar aquí? No vas a comenzar haciendo cámara ni haciendo cosas importantes. Traes el café, haces lo que la gente te pida. Claro. Entonces el guionista escribía el log, me acuerdo, y yo repartía el log, porque no habían computadoras donde llega el log. Entonces, iba al cuarto de noticias, iba donde el sonidista, iba donde el director de imagen y les daba el script. Entonces eso era mi primer trabajo. Llegaba yo a veces de 7 a 9 de la noche, creo que era durante la semana, y los fines de semana eran cuando me llamaban. Entonces yo primero repartía eso. No me acuerdo que me hayan pedido café porque capaz ellos se cogían, ya sabes cómo son los gringos. Los gringos no son que traen el café como para acá, nada, hermanos sobrados, no. Pero me acuerdo que me hacían hacer las cosas más bajas y me acuerdo una vez que casi me despiden porque nos fuimos a cubrir a un equipo de béisbol amateur en las afueras de Houston y terminamos de hacer la cobertura y me olvidé de bajar la móvil, o sea, el fly away. Entonces comienzo y me suena una alarma ahí metros antes de que se pegue contra un cable. Claro, me imagino. Entonces eso fue terrible, me puse blanco, lo bajé, no pasó nada, pero ahí vi el lunes el reporte, ¿no? El intern, Mr. Barriga, el intern, o sea, tuvo este problema a las 12:58. Claro. Pero de todos modos, buenas experiencias, Cata, de muy jovencito, ¿no? Claro, y al fin y al cabo ya aprendiste y sabes que jamás en la vida lo vuelves a dejar arriba. Ahora contrato a alguien con el flyaway, yo no tengo nada que ver. Menos mal. ¿Cómo llegas al programa, a la televisión? Este señor, Freddy, es amigo de mi familia, porque no puedo decir que...
es amigo de mi familia, entonces había trabajado con él antes, él fue de los que me daba trabajo cuando yo era muy jovencito, antes de ir a la universidad, él ya había hecho estos programas del Acuerdo de Cartagena con muchos viajes y cosas, y tenía la idea él de hacer un 60 Minutes o un 2020 que no había en esa época aquí, no había un magazine de Para la audiencia, ¿le puedes explicar qué es el 60 Minutes del 2020? Claro, son dos programas emblemáticos de dos cadenas de televisión grandes allá. El uno es el programa más serio de periodismo investigativo de CBS News, que está al aire 35 años. Yo he tenido la suerte de trabajar para ellos algunas veces, tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Por ejemplo, es el programa que denunció a la Philip Morris hace algunos años. Incluso se hizo una película, El Informante, con Russell Crowe y Al Pacino, donde Al Pacino hace de un reportero de 60 Minutes. Así es. Es un programa famosísimo. Entonces Freddy tomó esto y dijo, en Ecuador no hay. Hagamos un programa que tenga 3, 4 temas, lo investigamos bien y lo sacamos en un gran horario. Eso no sucedió, el programa tal vez no fue tan periodístico. Tú sabes, 60 Minutes tiene 40, 50 investigadores por programa. Supuesto. Este era un programa que lo hacíamos 5 personas, ¿no? En una oficina pequeñita y obviamente no habían los recursos, pero tenía él un poco la idea de ir un poco más allá. Hizo un programa piloto para Teleamazonas, el programa hizo un arreglo con Teleamazonas, los 2 pisos, la mitad metes tú, la mitad yo, ellos no estaban seguros y el programa piloto tuvo un éxito. Y fue un programa que terminó durando mucho tiempo. Yo estuve involucrado con él solamente los 10 primeros años, pero hubieron muchos proyectos lindos como este proyecto Las Américas, que nos fuimos en auto desde la Patagonia hasta Alaska, y hubieron algunas cosas bien lindas y aprendí mucho en el programa, a pesar de que ya no era tan joven, ¿no? Yo tenía entre 32 y 42 años cuando participé en ese programa. Pero seguía siendo joven en cualquier caso. En cualquier caso, creo que sí. Por supuesto. Como me habías preguntado de mis inicios, yo dije, ahí hicimos un salto, claro, ya no era tan joven cuando comenzó la televisión, pero creo que fue una escuela en el Ecuador para muchos realizadores. Sí, Las gentes que tienen productoras de televisión aquí, con éxito o sin éxito, grandes o pequeñas, muchos pasaron por el programa de la televisión. Y también escritores, personas que colaboran con la revista Diners y cosas así, muchísimos pasaron, Pablo Cubi, pasaron por ahí un montón de personas. ¿Qué le hacía tan especial al programa de la televisión? No sé, creo que era un poco una mezcla de algunas cosas, Cata. Era la frescura primero del conductor y la frescura del formato. Era un formato divertido donde habían 8, 9 reportajes de 6, 7, 8 minutos, donde se tomaban muchísimos temas. Era como inmediato, habían cosas que habían sucedido ayer o anteayer, y también habían cosas de viajes. Yo creo que el televidente se maravilló con el programa porque hasta ese momento, Cata, no se daban cuenta de que los ecuatorianos podíamos hacer programas de televisión en otros países. Y era posible esto de ir a filmar en Rusia, era posible esto de ir a filmar en Centroamérica, de ir a filmar en África. Antes de ese programa yo no recuerdo que antes alguien había sido tan audaz de mandar a su gente a... Entonces, perdón, solo para terminar eso, como no había presupuesto, se valía Freddy y el equipo de producción, que era muy pequeño, en embajadas allá. Entonces, obviamente, los embajadores tenían poco que hacer en Chile. Entonces, era lindo para que te vayan a ver al aeropuerto, te inviten a almorzar y muchas veces te quedabas en las casas de ellos mientras tú hacías tu reportaje. Creo que esa era la única forma que la televisión ecuatoriana podía acceder a esos países, porque CBS tienen un presupuesto inmenso de hoteles y a veces aviones. A mí me ha tocado arrendar un avión aquí para CBS para irnos a Galápagos. Imagínate los presupuestos para hacer un reportaje. La televisión hizo reportajes pequeñitos, más modestos, pero casi sin plata. Entonces yo creo que eso fue un gran éxito ¿Y cómo fue esta travesía que tú me cuentas desde la Patagonia hasta Alaska? Es una idea que Freddy les había tenido en él hacer moto cuando era joven. Y obviamente, tú sabes, cuando eres joven, primero eres chiro y segundo, estás preocupado. Esta gente se casaba joven en esa época, ahora no es así. Pero los tipos que tienen, los baby boomers, que yo les llamo, que ahorita tienen entre 65 y 75 años, se casaron todos a los 20, 25. Entonces, no podían hacer muchas cosas como los que los chicos hacen ahora, ¿no es cierto? Irse de viaje a Australia, irse por aquí. Entonces, él siempre soñó eso y nunca lo hizo. Fue motociclista, pero creo que lo más allá que se fue del Macará o alguna cosa así. Y cuando ya tuvo posibilidades para hacerlo, dijo, yo quiero hacer esto y si es que yo no lo puedo hacer, que mis colaboradores lo hagan. Entonces, en ese viaje estuvimos Raúl Ehlers, que es el hijo de él, que ya era grande en esa época, había acabado de salir del Zamorano porque él estudió agricultura en el Zamorano, Marisa Sánchez y Enrique Vallas y yo nos dividimos como la realización del programa.
y nos alternábamos en este viaje, pero en la totalidad, Cata, fueron 44,000 kilómetros y muchas veces llegábamos, como te digo, en casas de embajadores. Y no teníamos que mandar el material, era algo que guardábamos los cassettes y mandábamos cada 20 días o cada 30 días. No había la inmediatez de ahora, porque esos reportajes no eran extemporáneos. Así es. Por ejemplo, tú llegabas a México y hacías reportajes turísticos, no era como de urgencia transmitir el material ni nada de eso. Entonces metíamos en cassettes el auto. Nos regalaron un Chevrolet, me acuerdo que estaban de moda en esa época esos Chevrolet japoneses grandes. Un autazo que verdaderamente no tuvo ningún problema, se bajó la llanta alguna vez, pero la experiencia fue linda porque él me dejó hacer mi propia ruta además y dije, yo quiero irme por aquí, por allá, por acá. No es que él me dijo, tal día, tantos días estás en México, como se hace ahora, ¿no? Tantos días estás en Guatemala. Yo hice mi propio cronograma y yo me hice un poco el cronograma especialmente en México, Estados Unidos y Canadá y Alaska, en los sitios donde yo no había estado. Entonces, también un poco, y que pensaba que para conocer algo nuevo y para hacer de paso. Entonces, así nació, y creo que fue un hito. No creo que se haya vuelto a repetir. No sé, tal vez la televisión ecuatoriana haya hecho algo así, pero no que yo recuerde. No, ni yo tampoco. Eso salió, para que sepas, año 94, y después volvieron a hacer una travesía, el programa de televisión, como solo por Sudamérica, solo por el norte de Sudamérica, pero el primero y más grande fue este. Llegamos hasta Barrow Point y me acuerdo que era verano. Llegamos a Barrow Point, que es el punto más nórdico de América, y donde ves, claro, llegamos en junio y julio, donde lo más impresionante era que nunca se hacía de noche. Claro, por supuesto. Entonces veías el sol ahí y seguías. ¿Cómo duermes? No, los hoteles tienen esos blackouts totales, ¿no? Claro. Entonces, pero los primeros días estás, ¿cómo se dice? Con el horario descuadrado, porque estás 10, 11, 12, 1 de la mañana y sigues filmando y sigues con gafas. Entonces, es como en el cerebro hay algo raro ahí. Claro, pero tu cuerpo se siente cansado. Los primeros días te acuestas y te sientes cansadísimo y te sientes desorientado también. Claro. No sabes bien a qué horas comer huevos con tocino y no sabes a qué horas almorzar, porque todo el tiempo estás con sol. Claro. Loquísimo. Qué interesante. ¿Qué es lo que recuerdas de tu paso precisamente por este programa? ¿Alguna anécdota? ¿Cuáles son tus anécdotas las que más recuerdas? Una anécdota que no sé si es bonita o fea, pero para mí es chistosa, que la gente decía que yo me parezco a Chuck Norris, a este artista, artista de karate, ¿no? Entonces una vez me voy a Hollywood a hacer algún reportaje sobre algo, y también la típica es subirte a la montañita para tener una panorámica de Hollywood, ¿no es cierto? Para poder hablar, aquí es Hollywood, y además aquí está el Hollywood sign inmenso a tus espaldas. Entonces yo estaba ahí filmando con dos personas y se baja una van con japonesitas, con sus super lentes y super cámaras hablando en japonés. Son siempre, ¿no? Tú sabes, los japoneses ¿les conoces que japoneses? Sí. Porque están bien vestidos, son muy blancos, siempre con gorras, porque no les gusta el sol, y tienen unos lentes increíbles de profesionales. Entonces no es que son turistas normales, turistas japoneses. Entonces tomaban fotos y había unas 2 o 3 que me tomaban fotos a mí. Entonces yo decía, bueno, yo tengo una cámara súper profesional, obviamente, pero para ellos no es la cámara lo que están fotografiando, hasta que yo me acerco un rato y les digo, oye, ¿y cómo así me están tomando fotos? You're Chuck Norris, you're Chuck Norris, you're famous in Japan. Entonces yo me mato de la risa y le digo, no, perdona, qué pena decepcionarles, yo no soy Chuck Norris, yo como ustedes soy un turista aquí, le digo, yo no era turista, pero les decía que era turista, y me decían, doesn't matter, it doesn't matter, because we're gonna say that we met Chuck Norris. Entonces, no importa, nosotros en Japón vamos a decir que tú eras Chuck Norris y se tomaban unas fotos conmigo. Entonces, eso creo que es una anécdota, no sé si bonita o no, pero chistosa. Es chistosa. Tú tienes algunos trabajos importantes como director de fotografía. Entre ellos está Proof of Life. Esta es la película hollywoodense que fue filmada en el Ecuador. Correcto, Cata. Cuéntanos sobre esta experiencia. Claro. Proof of Life, yo
tengo algunos contactos en California y otros en Nueva York, y me llamaron de Nueva York y me dijeron, ¿tú sabes que van a filmar una película de gran formato de Warner Brothers en tu país? Yo dije, sí, sé que un colega mío lo está haciendo y está consiguiendo la producción, pero no sé nada más. Me dicen, porque quieren que tú hagas el making of, porque la persona que está haciendo el making of, que está volando con ellos desde California, ha tenido problemas con la estrella era Meg Ryan. Ajá, sí, recuerdo. ¿Te acuerdas de Russell Crowe y Meg Ryan? Claro, también David Morse, que después se hizo famoso por CSI, cosas, y David Morse no era tan... Por supuesto. No. Perdón. Un paréntesis aquí, para que sepa la audiencia que es un making of. Un making of es la cámara que está atrás de la película. Los camarógrafos están filmando la película y hay una cámara o dos cámaras atrás que están filmándoles a los actores detrás de cámaras. Y a veces les hacen una que otra entrevista, tanto al director. Eso es muy importante para publicitar la película. Eso hace otra compañía generalmente. Claro. La que hace los trailers y la que se encarga de toda la publicidad. Entonces, cuando se habla de making of, es tras cámaras, también se lo dice en español, ¿ya? Es todo lo que sucede atrás. Entonces me contrataron, Cata, para hacer eso, y fue chévere porque estuvimos en algunas locaciones increíbles. Había casi un cambio de gobierno, era el gobierno de Mawad. Me acuerdo una vez que estábamos filmando en la plaza en una de las grandes plazas en Quito, como se llama, San Francisco, se podía oler los gases lagrimógenas que estaban en una plaza cercana. Entonces me acuerdo que el Russell y la Meg Ryan nos decían, pero seguro que esto no es tóxico, seguro que no va a pasar algo grave. Pero los ecuatorianos que estábamos ahí decían, no, mira, o sea, esto te hace llorar un poquito y te suenas la nariz y te tomas un poquito de agua, o si a veces la gente fuma, pero estaban aterrorizados de que parecía que iba a haber un cambio de gobierno. Esto era unos meses antes de que caiga Mawad. Pero fue una película de gran presupuesto. Sé que no tuvo un gran éxito de taquilla, pero para los que trabajamos ahí fue una gran experiencia, ¿no? Me imagino. Sí, prueba de vida. Claro, prueba. Les recomiendo que algún rato vean, porque es bien divertido ver algo que se filmó en el país. Y reconoces, ¿no? Claro. Que va a reconocer. Claro que el Ecuador no lo llaman Ecuador, lo llaman Tecala, porque ellos no querían hacerle quedar mal, era un país inventado, porque ahí le cogían rehén a un petrolero norteamericano. Tú te has dado vuelta prácticamente por todo el país. ¿Cuáles son los paisajes que más te han cautivado? ¿De dónde? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Nadie me ha dicho eso. El Ecuador es bellísimo, la primera, Cata, claro que sí. El Ecuador es bellísimo, Galápagos es impresionante, me encanta el mar y el cielo, o sea que parece que está con un filtro polarizado, ¿no? Es así, ese azul, pero profundo que muchas veces no ves el cielo del Ecuador, en el Ecuador continental, tal vez. Eso me ha impresionado. Me ha presentado el páramo de Cajas. Ese páramo es increíble. Ese bosque petrificado de Puyango del sur es una cosa increíble, ver esos árboles gigantescos petrificados ahí. En fin, la topografía de Quito me encanta. Y claro, vamos bastante al oriente y el oriente también es bellísimo. O sea, cómo respiras los árboles, el verde. Eso que puede llover muchísimo y después de 40 minutos ya sale el sol otra vez. Eso es como mágico, pero eso te podría decir que es lo que me ha llamado la atención de mi bello país. ¿Cómo ha cambiado para ti el cine y la fotografía desde tus inicios hasta el día de hoy? ¡Wow! Técnicamente el día y la noche, Cata. Antes era mucho más difícil todo, había mucho menos implementos que te ayuden a la cinematografía, era mucho más difícil transmitir el material. Ahora tienes un teléfono como estos que filman en 4K y cámara lenta en el bolsillo. En esa época tenías que alquilar una máquina que no había 4K ni no había alta definición. También se ha democratizado la comunicación mucho ahora, Cata. Ahora con un celular y con una cámara muy pequeña puedes hacer noticias, o puedes tener tu página web, o puedes ser youtuber. En nuestra época eso estaba designado para gente privilegiada y para empresas que tenían $300,000 en adelante para ponerse su productora de televisión. Los equipos eran muy caros, ahora son muy baratos, y yo creo que ese ha sido el gran cambio. También ha cambiado el estilo, también ha cambiado las formas. Ahora todo es mucho más rápido, ¿no es cierto? Los productos para redes son rapidísimos, la gente no ve más de 1 minuto, 2 minutos. En esa época
época podías tú dejar desarrollar tu historia, un reportaje de 12, 15, 20 minutos, la gente con tranquilidad se lo veía. Ahora es mucho más difícil el mantener la atención de la audiencia por mucho tiempo, porque hay tantos estímulos visuales. Claro. De esa manera yo creo que ha cambiado, ¿no? ¿Cómo describirías tu trabajo en 25 años de democracia en Ecuador? Mi trabajo en 25 años de democracia en el Ecuador. ¿Estás hablando del documental? Del documental, Ah, sí, qué bien, no sabía que lo habías visto, eso, investigado, ¿no, pero gata? por supuesto. 25 años de la democracia en Ecuador fue un ejercicio de la tesis de un sobrino mío, Andrés Barriga, que vive en Francia todavía, vive ya 30 años, y en esa época estaba en la universidad, y le salió un financiamiento para hacer una película documental de 3 horas que se llame 25 años de la democracia. Y tenía 2 retos importantes de esta película. Primero, la longitud, y segundo, que había que entrevistar a todos los presidentes y a los expresidentes de la República y al presidente actual, donde estarían. Además, no tenía narración ni perspectiva ni nada, sino que los presidentes contaban su historia. O sea, no había un locutor en off que te diga, y ahora Febres Cordero va a dar su versión, y ahora Rodrigo Borja. Nada. Entonces, la edición le tomó más de un año porque tenía que ser muy inteligente y tenía que mantener la atención. Yo fui el director de fotografía en ese documental. Le fuimos a entrevistar a Mawad en Boston, y él dio su verdad allá. También fuimos a ver a Abdalá en Panamá, y nos recibió en su pisito ahí al borde de una gran bahía que tiene. Fue una linda experiencia. Yo fui el director de fotografía, teníamos otro camarógrafo, Manolo Sarmiento fue el guionista, y mi sobrino Andrés Barriga fue el director. Y fue un documental distinto. Creo que ganó algunos premios en Europa, un par de premios en Europa, y también se hizo un libro paralelo a ese, que también se llama 25 años por la democracia. Ese fue mi participación ahí, nada más que me pareció un audaz. Me acuerdo una anécdota, te puedo contar una anécdota. Ahí estamos entrevistando a la Mawad ahí, yo estaba filmando, puse mis 2 cámaras. Mi sobrino serio le dice, ¿no? Y le apunta a Yamil y le dice, pero Yamil, a mí no me importa si tú robaste o no. Lo que yo quiero saber es la construcción de tu discurso político. Entonces todos nos quedamos, que un pelado de 23 años le pregunte al presidente, ve, Yamil, a mí no me importa si tú robaste o no. O sea, por eso no estoy yo aquí, porque se le notaba a Mawad como un poco incómodo. ¿A qué horas me preguntan? ¿A qué horas me preguntan del feriado? Que finalmente le terminó presentando. Pero me acuerdo que esa pregunta cayó así del aire, y todos nos quedamos mirándonos las caras. ¿Qué nos va a pegar? ¿Nos va a botar? Pero Yamil lo tomó muy bien. No me importa si tú robaste. No me importa. Súper interesante. Roberto, tú tienes o tenías un chévere programa en YouTube. Ay, qué bueno. Llamado ¿Cuál? El cine y sus recetas. Ya, qué chévere. Me alegro que lo hayas visto, ya. Claro, muchas veces, lo cual me parece súper interesante. ¿Puedes contarle a la audiencia de qué se trataba? ¿Sigues aún con la producción? No, ya no. Se hicieron 12 o 14 programas. Todos están colgados en YouTube, y eso funciona como 2 pasiones que yo tengo, que entre muchas otras quizá, pero el cine y la cocina. No es que sea un buen cocinero, pero tenía la idea, o tengo la idea de seguir haciendo programas que conjuguen un poco la gastronomía con una película. Entonces, lo que hacíamos en este programa, que les invito a todos que lo vean en YouTube y que me comenten o que se suscriban o lo que sea, si es que les gusta, obviamente, es tomábamos una película, generalmente un clásico de la cinematografía, y lo asociábamos con un plato. Por ejemplo, hablamos del bueno, el malo y el feo de Clint Eastwood, que dirigió Sergio Leone, este genio de la cámara y de la música, ¿no? Y entonces hicimos ahí un espagueti con albóndigas, ¿no? Que se supone que comían en la película. Entonces es una receta fácil, y la meta del programa es que tú termines aprendiendo la receta, y yo enseñándote la receta de cómo se hace. Eso se hacía en la cocina de mi loft en Cumbayá, ¿no? Que parecía que a veces era como un restaurante raro, pero verdaderamente esa es mi cocina. Entonces hacíamos eso, y yo hablaba un poco de la película y mostrábamos ejemplos de la película, por qué es una película memorable, cómo se usó la cámara, quiénes fueron los actores. O sea, darte un poquito un insight de la película. Y motivarte también a que no solamente veas las películas que están ahora en las plataformas como Netflix, que no tiene nada de malo, HBO, hay fantásticas películas, pero que también
investigues un poquito más de cine, leas un poco más de cine y veas las películas antiguas que fueron fantásticas, ¿no? Especialmente las clásicas. Esa era la premisa, Cata, del programa. ¿Seguirás con el programa algún rato? No, intentamos, tú sabes, esto de las redes, hay que ser constante y no hay sueldo en esta cuestión. Entonces, generalmente aquí es mínimo 3 personas que tienen que poner su contingente, sus luces, la edición es larguísima, porque este programa tiene bastantes efectos. Entonces yo cuento algo y sale el efecto digital atrás, hay que recortarlo, son After Effects. Entonces hicimos algunos programas, nos auspiciaron con la comida, o sea, yo iba a un micromercado en Cumbayá y yo cogía eso y no me cobraba nada, a cambio de eso yo sacaba un banner diciendo gracias. Pero se necesita un poquito más que eso, se necesita una cadena grande como Supermaxi o Cinemark o algún multicines que digan, me gusta ese programa, me gusta ese youtuber, yo quiero estar involucrado con eso, y así se podría seguir, pero si no, o sea, generalmente la gente no puede trabajar gratis por mucho tiempo, y esa es la cuestión de la televisión. Por eso ves muchos youtubers, Cata, que son ellos y el teléfono, pues. Sí, entonces Luisito Comunica, que es millonario y ya está en 182 mil millones de seguidores, pero tiene su teléfono y no envuelve casi mucho más. Pero nosotros somos de la vieja escuela y queremos hacerlo lo mejor posible, y eso envuelve tener un buen director de fotografía, un buen camarógrafo, un sonidista y un editor. Son 4 personas a las que tienes que pagarles. Roberto, ¿qué te gustaría decirles a quienes quieren estudiar cine y fotografía? Wow. Sabía que me ibas a preguntar eso y no estaba y no quiero ser tan pesimista ni decirles que no, ni nada. Tengo una hija que también quería estudiar esto, estudió algo relacionado a esto, pero como tú sabes ya se metió más bien en una cosa mucho más, no chévere, pero en una cosa donde no está tan explotada como la televisión. Yo les diría que sigan su pasión, que hagan lo que les gusta. Si es algo importante en la vida, hacer lo que te gusta, no importa qué sea, y si eso es la televisión, el cine, la fotografía, bienvenido. Solo que estés listo a trabajar duro, estés listo a no ganar dinero los primeros años, estés listo a tecnificarte lo más que puedas, no solamente con tutorials en el YouTube y cosas que son fantásticos, pero que tengas una educación hasta cierto punto lo más formal que tú puedas. No te digo que debes tener un BA en los Estados Unidos y un posgrado en Inglaterra, como yo tuve la super suerte de hacerlo. No te digo eso, porque hay posgrados muy buenos en España, hay posgrados muy buenos en México, en Ecuador, pero que traten de conjugar esas dos partes, la parte académica y la parte práctica, ¿no? Creo que te vas a quedar desequilibrado si solamente tienes una de esas partes, ¿no? Que tengas la parte académica y que tengas la parte de práctica, pero adelante. Y solo la última cosa que me gustaría decir es que no es lo mismo ser un comunicador social, un cineasta, un videoasta en un país desarrollado que ser en un país subdesarrollado, como en todas las profesiones. Allá es mucho más respetado. Si naciste en Francia o en Inglaterra, llega a la televisión allá y llega a la televisión, pues, o sea, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo está listo para colaborar y con un gran respeto. En América Latina no siempre es así, ¿no? Claro. Eso nomás, Cata, eso podría decirte, y ojalá, pero adelante, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Estas han sido todas las preguntas. Hermoso. Estaremos próximamente contigo en algún otro programa. Muchísimas gracias, Cata. Me ha encantado saber un poco más de tu historia. Y ya sabes, siempre bienvenido. Muchas gracias y gracias a todos. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. Les recordamos que este es un podcast original de eloriente.com. Pronto regresaremos con más información. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como eloriente.es. ¿Quiere convertirse en un reportero de la región amazónica de Ecuador o quisiera escucharnos hablar sobre algún tema particular? Envíenos un mensaje por WhatsApp al 593-99095-8731. Gracias.